Tercer bloque de Impacto Económico, como lo veníamos anticipando, la semana pasada visitó Neuquén José Luis Espert para presentar su libro La Argentina Devorada, éxito total, el Salón de AMUC repleto, con gente parada, personas haciendo cola para comprar su libro. Recordemos, este evento fue organizado por la Fundación Progreso y Libertad, Fundación Naumann y Galerna. Compartimos la primera parte que grabáramos a José Luis Espert. José Luis, bienvenido a Neuquén. Gracias, un placer estar acá. Estoy muy contento. La verdad, a mí me encanta el interior y muy agradecido a la Fundación Progreso y Libertad. El gusto es nuestro. José Luis, me gustaría dividir este diálogo en dos partes: diagnóstico y propuestas de transformación. Digo transformación porque creo que necesitamos un cambio de paradigma, ¿no? Más que un cambio superficial. Y como diagnóstico me gustaría comenzar como base con tu libro, La Argentina Devorada. ¿Cuáles son las ideas centrales que están plasmadas en este libro? Sí, yo diría que el libro tiene como tres grandes partes, ¿no? Tres grandes paradas técnicas o tres grandes segmentos. Un primero es, afirma categóricamente que Argentina es un país en decadencia y hace un llamado a dejar los nacionalismos ridículos nuestros, de negar lo que somos. Argentina es un país decadente, es un país que si sigue así va a terminar siendo un país miserable. La segunda cosa que hace el libro es dar una hipótesis basada en datos de por qué Argentina es un país decadente. La tercera cosa que hace, dado que Argentina es decadente, y luego de decir por qué es decadente, lo que hace es una propuesta de cambio, una propuesta de solución, de cómo abordar el problema de la decadencia para dejar de ser decadente. Así que la fisonomía del libro es esa. En uno de tus capítulos planteas el tema del gasto público como pilar de la demagogia argentina. Sí. Me encantaría que nos amplíes el concepto. Sí, a ver, es importante aclarar, llegado a este punto de la entrevista, que el libro lo que aborda son solo las causas económicas de la decadencia. El libro, de manera deliberada, exprofeso, no se mete con otras causas de la decadencia que pueden ser a lo mejor hasta más importantes que las causas económicas, que es la decadencia educativa, la decadencia institucional, la decadencia moral de la Argentina, porque cada uno de estos temas son un libro en sí mismo. Y yo, por respeto a los lectores, me metí en este que es mi primer libro, solamente las causas que más o menos conozco yo bien, que son las causas económicas. Esto te lo aclaro porque el tema del gasto público tiene que ver con cuestiones culturales, tiene que ver con cuestiones institucionales y hasta morales también. Pero cuando yo explico las causas económicas de la decadencia, ahí hay como tres grandes ganadores de la decadencia o tres grandes productores de decadencia, que es los empresarios prebendarios, una clase política ignorante y corrupta y una clase sindical mafiosa, delincuente, corrupta también. Dentro de la clase política utiliza como dispositivo para desplumar a la sociedad, para expropiar a la sociedad, para someter a la sociedad, para exprimir a la sociedad el gasto público. El gasto público son impuestos. O sea, la gente tiene que entender, como primera cosa yo diría en el tema fiscal, métanse en la cabeza que el gasto público es impuestos. Porque si no se mete en la cabeza que el gasto público es impuesto, va a pensar que el gasto público es el sexo de Los Ángeles. Bueno, no es así, mis queridos amigos. Gasto público es impuesto. Así que, por lo tanto, uno debería rechazar el gasto público porque el gasto público son impuestos y los impuestos son cosas que uno no puede disfrutar ni comprar. Son cosas que uno deja de hacer para pagar impuestos, no el gasto público. Así que, como primera medida, que la gente entienda que el gasto público es impuestos. La segunda cosa que debería entender es que en Argentina, o saber, el gasto público excede y mucho la tonelada de impuestos que uno paga, motivo por el cual hay déficit fiscal, motivo por el cual cada tanto Argentina tiene una crisis que se prende fuego. Así que el gasto público la gente debe entenderlo como malo en sí mismo. Primero porque nos ha llevado a presiones impositivas salvajes y en segundo lugar nos ha llevado a déficits
que cada tanto prenden fuego al país. Esos déficits están en la base de estas crisis cíclicas que hemos tenido Claro. promedio cada 10 años. A ver, Argentina es decadente económicamente hablando por 3 causas: los empresarios prebendarios, los sindicalistas mafiosos y una clase política impresentable. En particular, este gasto público y estos déficits nos han llevado a crisis cada tanto que han derrumbado la tasa de crecimiento, y en parte por eso Argentina crece muy poco. Lo que se ve que en los últimos 60 años es que Argentina ha tenido 56 de déficit fiscal, solamente 4 con superávit. En esos 56 años de déficit fiscal, Argentina ha tenido 4 crisis gigantescas que han derrumbado la tasa de crecimiento, porque en esas crisis hay grandes caídas del producto, y cuando uno saca promedios de crecimiento están muy afectados por esas crisis, y por eso la tasa de crecimiento es tan pobre. Yo te diría, en estos 60 años que yo he mirado de déficit fiscal, de situación fiscal, en estos 56 de déficit tenés el Rodrigazo, primera gran crisis, seguida por Martínez Dios, la hiperinflación y el 2002. Sí. Un tema en el que vos haces hincapié en el libro tiene que ver con el esquema laboral y sindical. Hay un indicador que nos plantea una situación de un 30% aproximadamente de la fuerza laboral en negro. ¿Por qué? ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, a ver, la decadencia argentina, yo creo que la cultural conceptual arranca claramente con el primer gobierno populista que Argentina se dio, que fue Irigoyen, hace casi un siglo ya. Ahora, Perón es el que institucionaliza el populismo en Argentina. Y probablemente no sea casual que el deterioro económico de Argentina comienza con Perón, el económico. Yo no digo que las causas del deterioro económico hayan comenzado antes con Irigoyen. Lo que digo que las causas, la economía empieza a deteriorarse de manera muy significativa con el primer gobierno de Perón. A partir del primer gobierno de Perón, Argentina empieza a caer en el ranking mundial de ingreso per cápita de manera tendencial. O sea, si uno arma una serie de tiempo con la posición que Argentina ocupó a lo largo del tiempo en el ranking mundial de ingresos per cápita, se ve claramente que en la primera mitad del siglo XX el promedio que Argentina ocupó sin demasiada dispersión fue el número 10 per cápita. Argentina era top 10 en el ranking mundial de ingresos per cápita. Ahora, cuando aparece Perón, el ranking mundial de ingresos per cápita, Argentina empieza a caer, y hoy somos número 50. Argentina en los últimos 70 años, de Perón para acá, ha perdido 40 puestos en el ranking mundial de ingresos per cápita. Ahora, esto no quiere decir que la única causa sea Perón en sí mismo, sino es la cultura populista la que ha arruinado al país, cultura populista que comparte el radicalismo, que han compartido nuestros militares también. Así que yo te diría, claramente la decadencia moral habrá empezado antes, pero la económica empieza con Perón. El tema, vinculado con tu pregunta, es que aproximadamente, yo te diría, unos 40 años de 70, de la aparición de Perón, a mediados de los 80, empieza a aparecer el problema de la pobreza. La pobreza no aparece con Macri, como nos quiere hacer creer el progresismo cavernícola. La pobreza empieza en 30% a mediados de los 80. ¿Y qué causas identificas allí? Bueno, yo creo que la repetición continua del modelo populista de economía cerrada, de Estado presente y de este sindicalismo medianamente delincuencial y mafioso, yo te diría claramente tiene que ver con que Argentina en un momento dado haya empezado a ser pobre. O sea, en economía rara vez la consecuencia de lo que uno hace ocurre al minuto, salvo en el mercado financiero. Cuando uno analiza el PBI per cápita, la pobreza, las cosas que ocurren hoy comenzaron hace mucho tiempo. Yo creo que la caída de Argentina en el ranking mundial de ingresos per cápita, que comienza con Perón, no quiere decir que sea causada por Perón solamente, sino que viene desde mucho antes. Yo creo que claramente empieza probablemente medio siglo antes, casi medio siglo antes, con el primer gobierno radical, que es con Irigoyen. Y yo te diría, 40 años después de comenzada la decadencia económica, aparecen los niveles de pobreza. Por eso hoy
unos 30 años después de que comenzó Argentina a tener niveles de pobreza típicamente latinoamericanos, ya teníamos niveles de inseguridad y de consumo de droga muy alarmantes. ¿Me entendés? Es como una secuencia. Todo ocurre con mucho rezago, pero ocurre. Sí, sí. Siempre hay una causa. Vos te claro, y es importante saberlo, ocurre con rezago. Claro, claro. El primer gobierno populista que Argentina siguió fue con Perón, fue con Irigoyen. Bueno, 40 años después, repitiendo la experiencia populista, empezamos a tener caída en el ranking mundial de ingreso per cápita. 40 años después de que aparece Perón, empezamos a tener niveles de pobreza típicamente latinoamericanos. Y 30 años después de tener pobreza, pobreza y pobreza latinoamericana, empezamos con niveles de inseguridad y de consumo y producción de drogas realmente muy alarmantes. Claro, como planteaba Henry Hazlitt, no solo ver los efectos de corto plazo, sino de largo plazo, ¿no? Sí, claro, sí, claro. La decadencia argentina por eso es una cosa que viene de larga data. Ahora, tema empleo negro, la precarización laboral que hay en la Argentina, ¿qué causas identificás? ¿Cuáles son los factores generadores de que tanta gente esté en negro? Y yo creo que es clave entender el combo de las leyes laborales que tenemos, los costos laborales, que son un tema completamente diferente a las leyes, y la justicia laboral que hay. El trío de leyes laborales, justicia laboral y costos laborales explican el empleo negro. Vos tenés una ley de contrato de trabajo, una ley de convenciones colectivas, de asociaciones sindicales, de obras sociales siniestra. Agregarle los costos laborales más altos del mundo, agregarle una justicia laboral que por cada empleado que un empresario echa, el empresario quiebra, por eso tenés el empleo negro. Lo que la gente debe entender es que lo que las leyes laborales o las leyes en general niegan a la economía lo consigue igual. Claro. La economía es como el agua. Vos tenés una gotera acá, pero la humedad te aparece lejos. Acá es igual. Vos tenés una estructura laboral completamente rígida, pétrea, y las leyes, cuando la economía es flexible, la economía requiere libertad, requiere flexibilidad. Y el hecho que la política y los sindicatos nieguen esa libertad hace que la libertad se consiga con empleo negro. Claro. O sea, la libertad de contratar, la libertad para echar trabajadores, la libertad para cambiar condiciones de trabajo, que las leyes laborales y la justicia laboral no le dan, la economía la ha buscado y la ha encontrado en el empleo negro. Claro. Ahora, son tan rígidos, es tan rígida la institucionalidad legal laboral que tenemos, que por eso tenés tanto empleo negro como blanco. Claro. Hoy tenés casi 5 millones de trabajadores empleados en negro y 6.100.000 empleados en blanco. Claro. ¿No? Ahora, esto no se arregla con más controles, ¿no? No, claramente que no. A ver, vamos a ponerlo bien claro. Cuanto más empleo uno quiera tener, más fácil tiene que ser poder despedir gente. Y más barato tiene que ser despedir gente. Si no, no vas a tener nunca empleo. Es como la entrada de capitales. Vos querés que entren los capitales, tenés que decirle váyanse cuando quieran. Claro. ¿Quién va a meter capital en un lugar donde tenés restricciones para...? Esto el gobierno de Macri lo entendió con los capitales. Lo que veo que no sé si lo entiende todavía con el sindicalismo. Este sindicalismo a los únicos que les sirve son a los oligarcas sindicales. Acá hemos generado con este sistema verdaderas oligarquías. Tenemos oligarcas sindicales con una función completamente desnaturalizada, oligarcas entre los políticos, son chetos de Barrio Norte que la van de progres, pero son más ricos que cualquier rico de Barrio Norte o de Recoleta, y bueno, ni hablar con los empresarios, digamos. Nosotros tenemos empresarios que son cavernícolas directamente, pero son mucho más ricos que cualquier empresario que arriesga. Los Galperín de este mundo o los Despegar de este mundo son excepciones en Argentina. Excepciones. Bueno, el empresario pyme... Ojalá que todos fueran los Galperín o Despegar, ¿no? Sí. Bueno, el empresario pyme que está lejos del poder político también es víctima de este sistema, ¿no? Claro. A ver, al mismo tiempo que es terrible, es muy claro, muy diáfano, muy nítido el por qué somos decadentes. Este es un sistema que está impuesto. Es un sistema que explota a la gente de a pie. Lo que la gente de a pie tiene que darse cuenta es que el sistema es ese. Si Marx
estuviera vivo, haría propaganda con Argentina, porque este es un sistema de explotación. Lo que pasa es que los que te explotan no es una clase, como ocurrió en Rusia o en Cuba. Acá te explotan tres clases, tres oligarquías. La oligarquía de los empresarios prebendarios, la de los políticos, casi todos corruptos e ignorantes, y la oligarquía de los sindicalistas. Yo que he recorrido el mundo por cuestiones laborales y de placer, pero cuando viajo por placer me desconecto de la economía, pero cuando viajo por trabajo, cuando he viajado por trabajo, el sindicalismo de Argentina no existe en ningún lugar del mundo. Vos no tenés en el mundo sindicalistas que, por ejemplo, designen al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino de ese país. Sí. Vos no tenés sindicalistas que manejen la salud. Claro. La salud no la manejan los sindicatos en el mundo. Sí. No hay un sindicato único por rama de actividad. No hay sindicato único, como yo digo en el libro. Claro. Hay democracia sindical. La democracia, la libertad sindical es un valor en el mundo. Esta cosa feudal, oligárquica, hasta mafiosa que tenemos nosotros con los sindicatos no existe, es solamente nuestro. Claro. Bueno, así nos va, ¿no? Lo que es necesario es que la gente entienda esto. La gente tiene que poder conectar o aprender a conectar causa con consecuencia. La gente tiene que conectar que si nos pasa lo que nos pasa es por lo que hacemos, no como consecuencia de un marciano que nos pilló desde afuera, desde otro planeta, no. Lo que pasa es que yo entiendo el negocio de la política, el negocio de estos empresarios, el negocio de estos sindicatos, es siempre echarle la culpa a un tercero, porque ellos tres están agarraditos de la mano para imponer este sistema de proteccionismo industrial, de Estado presente y deficitario y de leyes sindicales en la época de las cavernas, porque con ellos lucran. La gente tiene que entender que está siendo explotada por estos devoradores, si no, no va a ser posible el cambio. Claro. Compartíamos la primera parte de la entrevista que grabáramos la semana pasada a José Luis Espert. En el próximo bloque, la segunda parte, para quienes tengan interés en adquirir el libro, lo pueden hacer en Manuscritos Libros, Galería Hipocampus de Villegas y San Martín de Cipolletti. El poder escuchar y leer otros enfoques es muy necesario porque en la Universidad del Comahue, por ejemplo, tenemos un monopolio de lo que es el enfoque de la economía intervencionista y la postura de una economía libre, de una economía de mercado, está totalmente ausente. Por eso yo les digo a los alumnos de economía de la Universidad del Comahue, de otras casas de estudio, esa es una versión, un enfoque. Lean otros.